Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando en este momento, en este tercer día de nuestro ciclo de formación en pedagogía de la virtualidad. En este momento habemos en sala 127 personas, van subiendo y van llegando más personas interesadas en esta charla tan importante que tenemos el día de hoy, desde el diseño curricular y la evaluación en los aprendizajes. Hoy nos acompaña una persona muy importante para nosotros en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, el decano Nilber Javier Mosquera, quien nos va a acompañar con la ponencia central en este espacio. Esperamos logren disfrutar mucho del evento. Ya hemos tenido la sesión número 1, la sesión número 2, esta es la tercera. Se les estará compartiendo en el chat la grabación de los espacios pasados, también el canal de YouTube donde van a encontrar la grabación de este espacio de hoy, al igual que ha estado llegando en sus correos, pero también se las dejaremos hoy por chat para que tengan pues a mano toda la información. Nos acompaña también Natalia, nuestra intérprete de lengua de señas. Agradecimientos también para ella en este espacio. Entonces, no siendo más, doy apertura al espacio para que nuestro decano Nilber Javier nos cuente todo esto que hoy va a compartir acerca del diseño curricular y la evaluación de los aprendizajes. Adelante, decano. Muy buenas noches, Natalie. ¿Me confirmas si me escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, buenas noches para ti, buenas noches para todos y todas. Qué alegría que estamos en este espacio tan importante, un espacio de encontrarnos, un espacio para aprender, un espacio para desaprender y un espacio para concientizarnos de esta labor tan importante que es mediar procesos de enseñanza y aprendizaje con los sujetos, ¿cierto? Entonces, bueno, gracias por la invitación y espero entonces que hoy podamos conversar bien bueno alrededor de una temática que me viene hace rato eh, incomodando desde el buen uso de la palabra y tiene que ver entonces con ese diseño curricular, esa gestión curricular, esos procesos de planificación curricular y en ello esas orientaciones, cómo efectivamente valoramos esos aprendizajes de tal manera que podamos dar cuenta de eso que hemos planificado en esencia está desarrollando algunas competencias en los chicos y las chicas. Por eso entonces que para esta conversación, entonces quiero que lo abordemos desde varios tópicos, ¿vale? Que nos podamos obviamente saludar y hacer una reflexión inicial sobre la temática que vamos a trabajar. Quiero que luego hagamos una pequeña conceptualización y volvamos hacia esa raíz de los conceptos, especialmente de cuatro que me parecen importantes para la conversación de hoy, que tiene que ver entonces con el currículo, los procesos evaluativos, esa palabra que tanto escuchamos a diario en nuestro contexto académico y es las competencias y un elemento que no puede faltar alrededor de la pedagogía y es el tema didáctico, ¿cierto? Quiero que volvamos entonces a esa raíz de tal manera que nos permita volver a conceptualizar y reconceptualizar muchos elementos allí que nos van a servir entonces para poder conversar más adelante. Quiero que también toquemos algunos lineamientos de política educativa para el diseño curricular como ese punto de partida para los procesos de diseño y planificación. Luego avancemos un poco sobre ese diseño por competencia que tanto escuchamos efectivamente para la educación básica, media y superior. ¿A qué se refiere? Vamos entonces tejiendo y finalizando con un tema que es demasiadamente importante, pero que casi no se investiga y es la invitación que podamos tejer procesos investigativos alrededor de la valoración de los aprendizajes y en este caso por competencias, que es lo que nos llama obviamente el mundo contemporáneo. Tengamos algunas conclusiones y luego podamos obviamente conversar si hay algunas preguntas en el chat o puedan abrir el micrófono y podamos conversar, ¿vale? Entonces quiero pues que pongamos mucha atención, conversemos y disfrutemos pues de este espacio. Para ello entonces, mis queridos y apreciados asistentes, voy a hacer una pequeña lectura, ¿de acuerdo? Y ustedes van a estar muy atentos y muy atentas a la lectura. A los que no se les logre ver bien, obviamente, esta parte, pueden darle un poquito de zoom a su pantalla si están desde el celular o si no, seguimos pues la lectura correspondiente. Dice así, es un cuento, ¿vale?
dice aquí, se llama Un niño, por Harlan Buckley. Dice, una vez un niño fue a la escuela. Él era bien pequeño y la escuela era bien grande. Pero cuando el niño vio que podía ir a su clase caminando directamente desde la puerta de afuera, él se sintió feliz y la escuela no le parecía tan grande así. Una mañana, cuando hacía poco que él estaba en la escuela, la maestra dijo, hoy vamos a hacer un dibujo. Bien, pensó él. A él le gustaba dibujar. Él podía hacer todas las cosas, leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y barcos. Y tomó su caja de lápices y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo, esperen, no es hora de comenzar. Y él esperó hasta que todos estuviesen prontos. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar flores. Bueno, pensó el niño, a él le gustaba dibujar flores con lápiz rosa, naranja, azul. Pero la maestra dijo, esperen, yo les mostraré cómo se hacen. Así, dijo la maestra. Y era una flor roja con el tallo verde. Ahora sí, dijo la maestra, ahora pueden comenzar. El niño miró la flor de la maestra y luego miró la suya. A él le gustaba más la flor de la maestra, pero él no reveló eso. Simplemente guardó su papel e hizo una flor como la de la maestra. Era roja con el tallo verde. Otro día, cuando el niño abrió la puerta de afuera, la maestra dijo, hoy vamos a trabajar con plastilina. Bien, pensó el niño. Él podía hacer todo tipo de cosas con plastilinas. Víboras y muñecos de nieve, elefantes y rabitos, autos y camiones. Y comenzó a apretar y amasar la bola de plastilina, pero la maestra dijo, esperen, no es hora de comenzar. Y él esperó hasta que todos estuviesen pronto. Ahora, dijo la maestra, nosotros vamos a hacer una víbora. Bien, pensó el niño. A él le gustaban hacer, a él le gustaba hacer víboras y comenzó a hacer unas de diferentes tamaños y formas. Pero la maestra dijo, esperen, yo les mostraré cómo se hace una víbora larga. Así, dijo la maestra. Ahora pueden comenzar. El niño miró la viborita de la maestra, entonces miró las suyas. A él le gustaban más las suyas que la de la maestra, pero no reveló eso. Simplemente amasó la plastilina en una gran bola e hizo una viborita como la de la maestra, que era una viborita larga. Así luego el niño aprendió a esperar y a observar y a hacer cosas como la maestra, y él luego no hacía las cosas por sí mismo. Entonces sucedió que el niño y su familia se mudaron para otra casa en otra ciudad y el niño tuvo que ir a otra escuela. Esa escuela era mucho mayor que la primera, entonces había puertas afuera. Para llegar a su salón, él tenía que subir algunos escalones y seguir por un corredor largo para finalmente llegar a su clase. Y justamente el primer día que él estaba allí, la maestra dijo, hoy vamos a hacer un dibujo. Bien, pensó el niño, y esperó a la maestra para que le dijera cómo hacer, pero ella no dijo nada. Apenas andaba por el salón, cuando se le acercó al niño, ella dijo, ¿tú no quieres dibujar? Sí, dijo el niño, pero ¿qué vamos a hacer? Yo no sé hasta que tú lo hagas, dijo la maestra. ¿Cómo lo haré? Preguntó el niño. ¿Por qué? Dijo la maestra. De la manera que tú quieras. ¿Y de cualquier color? Preguntó él. De cualquier color, le dijo la maestra. Si todos hiciesen el mismo dibujo y usasen los mismos colores, ¿cómo yo podría saber quién hizo qué y cuál sería el de quién? Yo no sé, dijo el niño, y comenzó a hacer una flor roja con el tallo verde. Vayan ustedes allí para que vamos interactuando en el chat, colocando sus reflexiones acerca, obviamente, de este cuento que nos permite reflexionar sobre una postura
puede ser también de mediación pedagógica en relación con el rol que cumple el maestro y la maestra en el desarrollo de competencias o en el desarrollo obviamente de pensamiento crítico o en eso que venimos nosotros gestando siempre y es la libertad en relación con el desarrollo de esas competencias, ¿cierto? Entonces, vayan allí colocando sus reflexiones en el chat y ahorita la Cordi me va diciendo entonces qué ustedes colocaron allí. Entonces, vamos a conceptualizar, como les dije anteriormente, y es sobre algunos conceptos que me parecen que son demasiadamente importantes y quiero que ustedes lo traigan de nuevo a la memoria. ¿Y por qué es importante nosotros traer estos conceptos? Recordemos entonces que la educación es un proceso de transmisión cultural que va de generación en generación y que ha pasado de generación en generación y que ha determinado entonces el tipo de ser humano que efectivamente se puede insertar en una sociedad, ¿cierto? Entonces, estos conceptos en esencia lo que buscan es obviamente dar unas orientaciones para nosotros poder gestar un proceso académico un poco más eficiente y un poco más eficaz. Regáleme un segundito que se me va a descargar aquí la computadora y pongo a cargar la computadora. Regálame 2 minuticos, porfa. Perfecto, estamos. Entonces les decía que tenemos esos 4 conceptos que me parece que son importantes. ¿Y por qué quiero que ustedes entiendan que hay que amar las palabras y su significado? Y su significado desde una profundidad, porque si yo comprendo el significado de las palabras y comprendo su concepto, ese proceso o esa parte procedimental seguramente la puedo hacer mejor, más eficiente y un poco más eficaz. A mí me ocupa mucho que cuando estoy en conversaciones o en clase con los estudiantes, especialmente los que se están formando para maestros y maestras, les cuesta conceptualizar estas palabras o estos conceptos, valga la redundancia, que hacen parte de su profesión. Es como cuando si tú vas al médico y el médico te dice, tienes amigdalitis, y tú le preguntes al médico, oiga señor, ¿y qué significa amigdalitis? Y el médico no te sepa responder qué significa amigdalitis. Es lo mismo que pasa entonces aquí en el contexto educativo. Nosotros tenemos que incorporar y aprender, con H, aprender e incorporar los conceptos propios que hacen parte de nuestra rama y nuestra profesión. Seguramente siempre los leemos y se nos vuelven comunes, pero cuando los vamos a conceptualizar, iniciamos a tener muchas dificultades e iniciamos a hacer sinónimos pensando que efectivamente diciendo el sinónimo estoy conceptualizando efectivamente lo que quiere decir esa palabra. Y ahí es un reto para los que se están formando como maestros y maestras o los que ya están en ejercicio, volver otra vez a esa raíz que nos permita hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, que iniciemos con la palabra currículum. Esa palabra que en todos los textos nosotros leemos, que en todos los textos los hemos visto, que cuando nos acercamos obviamente a estudiar, se incorpora dentro de los planes de estudio y sencillamente el currículo para este servidor es todo. El currículo es la cultura institucional, ¿vale? Es la cultura institucional donde están enmarcados esos 2 currículos que hemos visto a lo largo de la historia que tienen que ver con esos currículos ocultos y esos currículos tácitos o explícitos, entendiendo entonces que lo oculto son esas manifestaciones culturales de relaciones que se tejen en la escuela y ese currículo explícito o tácito es ese currículo que está obviamente descrito, escrito en esos planes de estudio, en esas mallas curriculares y demás. Entonces, un currículo es netamente esa ruta, ese camino, esos contenidos, esos objetivos, esas metodologías, ese proceso de evaluación que nos va a permitir definir qué, cómo y cuándo nosotros vamos a valorar el proceso que estamos obviamente compartiendo. Normalmente a través de la literatura nos han dicho del proceso de enseñanza y aprendizaje, y yo quiero que decodifiquemos ello y nos vamos también a un escenario un poco más bidireccional que tenga que ver con enseñanza-enseñanza. ¿Por qué? Porque si la educación desde el punto de vista relacional o real
es un proceso de coaprendizaje, entonces enseñanza y aprendizaje como que me divide que yo soy el que poseo el conocimiento y el otro es el que aprende, cuando efectivamente estamos en una relación de coaprendizaje y tanto ustedes aprenden de sus estudiantes como nosotros aprendemos también de la relación con los otros y con las otras, ¿vale? Entonces pasamos a la evaluación. ¿Cierto? La evaluación, ese concepto de evaluación que nos permite recopilar información, analizar esa información sobre ese proceso de aprendizaje que van teniendo los chicos y las chicas a lo largo de esa ruta, a lo largo de ese camino que está descrito en ese currículo explícito, que nos va a permitir entonces valorar ese proceso, cómo identifico dificultades, tomo decisiones para mejorar el proceso de enseñanza, ¿cierto? Y el proceso obviamente didáctico que estoy teniendo alrededor del curso. Es decir, este elemento es demasiadamente importante porque aquí nosotros tenemos que entender de que esa fuente de información que recibimos a la hora de valorar los procesos de enseñanza resultan siendo demasiadamente importantes porque aquí vamos a hablar un poquito más adelante sobre la importancia y el rol que cumplimos los maestros y las maestras en este componente que es demasiadamente importante. ¿Por qué? Porque aquí está, como le digo a mis estudiantes, eh, está la responsabilidad y el proyecto de vida de los estudiantes si nosotros no valoramos bien el proceso de enseñanza, ¿vale? O el proceso de aprendizaje. Vamos entonces a lo que también nos invita hoy es a tejer ese concepto de competencias, ¿cierto? Ojo a este concepto de competencia que no tiene nada que ver con el concepto de competir desde el punto de vista puede ser deportivo o algo por el estilo, no. Acá estamos trayendo un concepto que si bien se dio en la industrialización, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, efectivamente se toma en la educación para poder dar cuenta de esos conocimientos, de esas habilidades, de esas destrezas que los seres humanos deben de demostrar de manera eficiente y eficaz en cualquier contexto, ¿vale? Y que efectivamente ese conocimiento, esas habilidades y esas destrezas, pues obviamente tenga que ver con la vida misma y con esos conceptos y con esos contextos reales, ¿vale? Y finalmente entonces vamos a la didáctica, ¿cierto? Es decir, esas herramientas, esas estrategias, esos recursos más adecuados, ojo, los recursos más adecuados que yo utilizo, ¿para qué? Para mediar mejor el proceso de enseñanza y que de esa manera esas competencias, ese conocimiento efectivamente se pueda aprender, ¿cierto? De la mejor manera. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando utilizamos la didáctica, es decir, esas herramientas, esos recursos, tenemos que buscar la más adecuada porque todo nos sirve para todo. A veces pensamos que nuestros estudiantes no están aprendiendo porque no quieren. Iniciamos en un juego de echarnos la culpa, ¿verdad? Pero no, a veces los instrumentos y las herramientas que estamos utilizando para poder mediar mejor ese proceso de enseñanza y aprendizaje no es el más adecuado, por ponerles un ejemplo. Si efectivamente estoy trabajando la competencia propositiva, por decir algo, eh, y, y, y como mediación le digo a los chicos que desarrollen o realicen un ensayo, ¿cierto? Y estoy trabajando la competencia propositiva. Uno dirá, ¿es más adecuado el ensayo para una competencia más bien argumentativa, ¿cierto? ¿O es más adecuado otro tipo de estrategia para poder efectivamente ser más eficientes y eficaz? Porque dependiendo la herramienta, dependiendo la estrategia, es donde yo voy a garantizar efectivamente que los chicos van a adquirir el conocimiento de la mejor manera. Y allí tenemos que tener mucho cuidado. Todo no sirve para todo, ¿cierto? Por eso hay que hacer un escenario de conciencia profunda en relación con las herramientas y los recursos que utilizamos para poder mediar mejor el proceso de enseñanza. Vamos entonces, chicos y chicas, permítame que se... entonces, vamos entonces al segundo punto de nuestra conversación. El, Disculpe, decano hola. Nilbert, ¿le puedo compartir en este momento algunas de las apreciaciones de la lectura inicial? Claro, me parece súper genial para que conversemos. Bueno, le cuento, decano, que por acá vamos ya con 184 participantes muy activos, interesados en el tema y muy buena participación en el chat.
Ante la lectura que usted nos comparte, nos dicen, impactante y desconsolador la situación, es una prueba de cómo influenciamos como profes con nuestras palabras y hechos la mente de los niños y niñas. Nos dicen también, nos recuerda la importancia de permitir que cada niño se exprese de manera única y explore su individualidad. Nos desafía a ser guías que fomentan su imaginación en lugar de restringirla y a valorar la diversidad en lugar de buscar conformidad. Por acá, Ever Adrián nos dice, buenas noches para todos, que cada estudiante tiene un gran aporte que hacer en la construcción de conocimientos. El ente que dirige a un público no solamente enseña a sus audientes, sino que también aprende del público que participa. Sandra Giraldo nos dice que belleza de reflexión nos lleva a pensar cómo nuestra enseñanza en varias ocasiones puede estar ligada a nuestro autoritarismo. Limitamos la creatividad con la que viene el estudiante, partimos de los presaberes que ellos poseen, arrancamos con planeaciones de aulas sin ni siquiera hacer un pequeño diagnóstico. Son muchas apreciaciones por acá de Canon Hilbert. Le voy a leer por acá una última. Agradecemos a todos esa participación. No nos da para leerlas todas, pero estaremos pues como muy atentos a sus comentarios. Una última dice, darle la posibilidad al niño de imaginar y crear mediante las herramientas que le suministra la maestra, rompiendo paradigmas y darnos la oportunidad de asombrarnos, donde identificamos los procesos del niño de manera más genuina. Allí le dejo algunas apreciaciones. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos y a todas que han podido participar y a los que no también, que sé que lo tienen en su corazón, en su mente. Y bueno, hoy tenemos creo que muchos estudiantes o personas que se están formando para ser maestros y maestras y no hay verdad absoluta ni perfecta conducta. Lo que buscamos es dejar en ustedes ese interés por poder desaprender muchas prácticas pedagógicas que no nos han llevado obviamente a tener otro tipo de escuela porque sin lugar a duda yo estoy muy convencido que el sistema está, que el sistema está estructurado, pero que la diferencia la hace el maestro y la maestra en el ambiente de aprendizaje, porque allí, en ese ambiente de aprendizaje es donde se tejen obviamente esas relaciones, esos aprendizajes, y somos los llamados obviamente a poder cambiar la escuela. Yo lo llamo poner la escuela al revés, ¿cierto? Poner la escuela al revés, en el sentido entonces de que todo es demasiadamente importante lo que pasa en el aula. Bueno, muchas gracias por la participación. Entonces vamos por aquí avanzando para que la Cordi no me vaya luego a sacar acá el reloj. Vamos entonces a hablar un poco sobre qué lineamientos tenemos y a recordar también qué lineamientos de política educativa sobre el currículo tenemos en Colombia. Chicos y chicas y profes, los que están en educación superior, que también creo que hay muchos de la facultad y otras universidades, y es, hombre, lo primero cuando uno se acerca a, a este proceso educativo, lo mínimo que uno tiene que conocer es cómo está estructurado su sistema educativo para poderlo comprender. Cuando uno comprende cómo está estructurado su sistema educativo, sencillamente sabe cómo andar sobre eso que está estructurado el sistema. Entonces recordemos que el sistema educativo colombiano está estructurado, ojo, por niveles y grados, ¿vale? Por niveles y grados, y que tenemos varios niveles, que tenemos varios grados. Entonces, preescolar un nivel, educación básica primaria otro nivel, educación básica secundaria otro nivel, educación media otro nivel, y tenemos obviamente ya educación superior. Y esto es demasiadamente importante para que ustedes puedan comprender del por qué tantas políticas educativas en Colombia, ¿cierto?, están relacionadas efectivamente con la transición de cada uno de los niveles, ¿vale? Y cómo el proceso cognitivo de los chicos y las chicas determina entonces un tránsito exitoso entre cada nivel. Y esa es otra charla que tendríamos nosotros que tener y es como nosotros como maestros y maestras garantizamos el tránsito exitoso por todos estos niveles educativos que tenemos en el sistema educativo colombiano, ¿verdad? Entonces, recuerden entonces que preescolar, ¿vale? Básica primaria que va entonces de primero a quinto, básica secundaria que va a noveno, básica media que comprende los grados décimo y once y educación pues superior, ¿cierto?
Observen entonces cómo la política educativa en Colombia, a través de la Ley General de Educación de 1994, va determinando entonces unos objetivos de aprendizaje o unos objetivos educativos en relación con esos niveles. Por eso es demasiadamente importante que cuando nos acerquemos a estudiar para ser maestros o maestras, o simplemente queramos acercarnos a estos escenarios de estos niveles o de estos grados, podamos ir a la Ley General de Educación para que entendamos qué es lo que se está buscando a nivel nacional en relación con ello, ¿cierto? Entonces, aquí traigo algunas políticas que tenemos entonces a nivel nacional, tejiendo entonces que el currículo, como les dije anteriormente, son esas orientaciones que nos van a permitir desarrollar ese proceso educativo de la mejor manera. Y en relación con ese proceso educativo, tenemos tres escenarios demasiadamente importantes que se denomina macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo. ¿Eso qué significa y eso qué quiere, qué nos quiere dar a entender? Cuando hablamos entonces de macrocurrículo, estamos hablando entonces de todo ese camino, ¿cierto? O todas esas orientaciones legales que nos dan para nosotros poder gestionar mejor nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, o cómo la escuela o la universidad estructura mejor sus procesos en relación con estas políticas, obviamente, del sistema educativo. Aquí traje algunas por decir algo. ¿Cierto? Traje la Ley General de Educación, como les dije anteriormente, traje los lineamientos curriculares, ¿cierto? Ojo, que aquí es demasiadamente importante los lineamientos curriculares, profes. ¿Por qué es demasiadamente importante los lineamientos curriculares, especialmente para los que están en ese entorno del nivel básica primaria y básica secundaria? Y es porque en 1997, si no me falla la memoria, salen los lineamientos curriculares y nos dice, venga, estas son las orientaciones metodológicas, evaluativas, didácticas y las competencias que los chicos y las chicas en esa área que usted va a mediar o que va a acompañar o esa asignatura, usted como profe debe tener en cuenta. Lo que quiere decir que nos están diciendo, ojo, es el elemento de entrada más importante cuando uno se acerca a estudiar para ser maestro y maestra. ¿Por qué? Porque le están diciendo su asignatura o su área, cómo se puede orientar mejor y cuáles son esas competencias que efectivamente se requieren allí, ¿vale? Luego salen los derechos básicos, luego, no, me voy a devolver un poquito a los estándares básicos de competencia. Primero tenemos los lineamientos curriculares y por allá en el 2023, 2003, perdón, 2023 no, 2003, nos orientan los estándares curriculares, ¿cierto? Por competencias y nos dicen, venga, entonces usted, profe, para gestionar ese currículo, tiene estos derechos, tiene estos estándares básicos de competencia. Y estos estándares básicos de competencias están constituidos o están organizados por conjunto de grados. Es decir, entonces, que está de primero a tercero, ojo a los niveles y los grados que les dije anteriormente, están organizados de primero a tercero, de cuarto a quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once para lo que tiene que ver con educación básica, primaria y básica secundaria. Todavía no educación superior y voy a tratar de tejer lo- lo- las dos conversaciones en relación con esos niveles, ¿vale? Entonces observen que nos están diciendo el niño y la niña o el chico y la chica, ¿cierto? Este es el estándar curricular, entendamos por estándar los conocimientos mínimos que cada niño, niña o cada joven tiene o debe saber, debe conocer, independientemente del lugar geográfico que se encuentre en nuestro país. Entonces, en ese sentido, dice primero a tercero, ok, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Recordemos, chicos y chicas, en qué grados normalmente se evalúa el sistema educativo colombiano o mediante qué pruebas. ¿Quién me recuerda mediante qué pruebas se evalúa la calidad En mi educativa? época era el ICFES, ahora son las pruebas a ver. Muy bien. Y las pruebas a ver en qué grados o qué grados o en qué grados se evalúan las pruebas a ver. En 11, terminando el bachillerato.
La Saber 11, sí. ¿Cuál Y más? en la universidad. Allá tenemos Saber Pro, No, muy pero el bien en la noveno universidad. también, ahora sale el noveno también. En tercero, También se evalúan en las tercero y pruebas. noveno. Ustedes La tan gente hace. inteligentes, pero van encontrando una razón por qué. ¿Por qué creen que se evalúan esos grados? Tercero en su momento, quinto, noveno, 11. Porque es el ciclo de ese cada nivel, Porque ¿qué? ¿Me repites, porfa? porque son como la finalización de cada nivel. Claro, porque son grados de corte. ¿Sí vieron? En relación cómo está estructurado el sistema educativo. ¿Se dieron de cuenta? Entonces nos están diciendo, uy, venga, profe, aquí tiene lo que tiene que enseñar. Estos son los conocimientos que los chicos y las chicas deben de conocer, pero entonces yo lo voy a evaluar como sistema en estos grados, tercero, quinto, noveno, séptimo, ¿de acuerdo? En su momento, ya pues se ha reducido un poco algunos grados, pero así inició y así se pensó el sistema en su momento. Ya vamos para allá. Luego entonces aparecen los derechos básicos de aprendizaje que organiza mejor, obviamente, este proceso en educación básica primaria y en esencia entonces los describe no por conjunto de grados, sino por grados, y aparece algo demasiadamente importante que me parece que es fundamental y es maravilloso, y son las evidencias de aprendizaje que te tienen los derechos básicos de aprendizaje que efectivamente te orientan cómo vos podés gestionar mejor ese objeto de conocimiento. ¿Listo? Luego por acá tenemos el decreto 1421 que me pareció importante traerlo hoy a la conversación, que tiene que ver con todo el escenario de educación inclusiva. La maestra Karen en la sesión pasada tocó un tema demasiadamente importante y que para nosotros como universidad obviamente es una bandera, y es el tema de la inclusión. Y me parece que es importante traerlo como una política, sino bien, tal vez puede ser como un tema que lo podemos tejer desde una perspectiva mesocurricular e inclusive lo vamos a sentar hacia una estructura microcurricular. Sí es necesario, obviamente, por lo menos tenerlo como una orientación para que no sea simplemente un canto a la bandera o simplemente porque lo escuchamos, pero no lo ponemos en práctica. Por eso lo quise traer explícitamente. Y el decreto 1330, que efectivamente es un poco más para educación superior, que nos va determinando entonces cómo debemos nosotros solicitar unos registros calificados, unos programas académicos y bajo qué lineamientos o estructuras se tienen que gestar o se tiene que gestar ese proyecto que vamos obviamente a presentar al ministerio para poder tener los programas académicos, bien sean de pregrado o posgrado, ¿cierto? En este sentido, tenemos también el decreto 1075, es decir, muchas normas, pero en esencia quise traer estos que nos va a permitir entonces tejer la conversación en relación con el tema curricular. Vamos entonces a encontrar los mesocurrículos, ¿vale? Es un tema muy particular de cada institución educativa, ¿cierto? Pero que este se tiene que orientar de acuerdo a los lineamientos que tenemos a nivel, obviamente, nacional. Y es donde encontramos todo ese componente de la razón de ser de la institución, como es su proyecto educativo institucional, tenemos esa identidad que tiene que ver con ese componente teleológico o filosófico, que es la misión, la visión, los principios, los valores, y ya les digo qué carga semántica tiene eso tan importante para poder determinar qué es lo que queremos formar. Y viene entonces el modelo pedagógico que lo hemos escuchado nosotros en muchos cursos, ¿vale? El modelo pedagógico tradicional, conductista, desarrollista, social, por allí algunos todavía o alguna literatura trae a la mesa el modelo pedagógico constructivista. Yo ahí difiero un poco en poder nombrar el constructivismo como un modelo pedagógico desde el punto de vista tradicional, no porque el constructivismo sencillamente nace al interior del desarrollismo para que se pueda transformar y resulta siendo eso una corriente pedagógica, en un modelo como tal. Por lo tanto, entonces, es un poco más actual el constructivismo, sí, pero como enfoque, ¿cierto? Más no, obviamente, como modelo, porque él nace alrededor del desarrollismo para que se pueda transformar y se pueda, obviamente, mediar de la mejor manera. Entonces, ojo al modelo pedagógico porque eso determina el tipo de ser humano que se quiere formar en una sociedad y determina entonces cuáles son los elementos curriculares y evaluativos más adecuados para ese tipo de ser humano. Recordemos entonces que cuando nos llegamos a los modelos pedagógicos, ¿cierto? Estos determinan o están determinados por las necesidades políticas, económicas, sociales y culturales del país o del momento
¿cierto? Que nos va a determinar entonces qué tipo de ser humano se quiere formar. Los proyectos transversales que tenemos de acuerdo a la Ley General de Educación, algunos obligatorios que tenemos ahí enmarcado en la ley, ¿cierto? Y todo ese análisis contextual que ha hecho obviamente la institución para poder determinar ese proyecto educativo institucional. Y finalmente vamos a la parte microcurricular y es el tema didáctico, el tema específico y tiene que ver entonces con la aplicabilidad de esas estrategias en diferentes ambientes de aprendizaje. Pongo la palabra ambientes de aprendizaje para poder abarcar y decodificar ese concepto o esa palabra que tenemos hoy de aula, ¿cierto? Porque recordemos, por eso les hablaba de la conceptualización. De acuerdo como comprendamos el concepto, ¿cierto? Nos va a determinar la acción. Y yo creo que hoy en un mundo contemporáneo tenemos que trascender a este tipo de conceptos un poco más amplios desde el punto de vista de los ambientes de aprendizaje, porque miren que hoy estamos aquí mediados por las tecnologías de la información y la comunicación y estamos en un ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Si decimos aula, volvemos otra vez a la raíz y recuerden el concepto que les dije de educación, ¿no? Todo el tema cultural, el tema de reproducción cultural y se nos va quedando allí algunas prácticas que a veces no nos permiten volar. Entonces aquí tenemos las mallas curriculares, los proyectos de aulas, las metodologías, las estrategias y esta parte es muy propia del profe o de la profe, ¿vale? Es muy propio de la profe o el profe porque ahí se convierte en gestor curricular. Tengo el diseño, ¿cierto? Y aquí lo que hago es vivo, obviamente, el diseño y lo pongo, obviamente, a conversar de acuerdo a las estrategias, los recursos más adecuados que yo utilizo para mediar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ojo a la palabra más adecuado. Todo no sirve para todo. Listo. Avanzamos entonces y es a este componente central de nuestra charla. Y es, ¿por qué entonces un diseño curricular por competencias? Recordemos entonces el concepto de competencia para que no se nos vaya a perder. Por eso fue al inicio. Habilidades, conocimientos, destrezas que deben ser demostrables, ojo, demostrables de manera eficiente y eficaz en cualquier contexto. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, les traigo por aquí, entonces, un ejercicio. Pues yo me devuelvo. ¿Qué diferencia entonces encuentran ustedes en estos tres enunciados? ¿Sabe cómo se juega fútbol? ¿Sabe jugar fútbol? ¿Juega fútbol competentemente? Ahí podemos abrir el micrófono si quieren. ¿Qué diferencia Pues que encuentran una, en esos tres? saber cómo se hace una cosa no indica en que uno la haga o la pueda hacer bien. O sea, yo, y lo digo así, yo tengo la receta de la torta de cocoa de mi abuela, pero no tengo ni idea cómo hacer una torta. O sea, tengo Genial. la teoría, tengo el concepto, tengo la teoría, tengo de alguna manera lo que me enseñaron, o sea, me explicaron cómo se juega fútbol, digámoslo así. Entonces usted coge el balón, son dos equipos de 11 jugadores cada uno, el arquero, este es el centro, el tiro libre, para sacar de tiro de esquina es así, penalti y tal cosa. Yo tengo el concepto, pero si me ponen a jugar fútbol, en las Olimpiadas del colegio jugaba fútbol, terminaba toda morada, pero jugaba fútbol. Ahora, si me preguntan, ¿sabes jugar fútbol competitivamente? Claramente no, porque no me he especializado en eso, no conozco realmente el desarrollo del deporte, digámoslo, profundamente. Entonces, en la vida es así, uno puede tener la teoría, eh, un ejemplo puede ser manejar. Entonces, ¿usted sabe cómo manejar? Ah, sí, uno enclocha, frena, mete primera, saca el cloche despacito, no sé qué. Ahora, ¿sabe manejar? Sí. Ah, bueno, y si un carro le va del carril, ¿usted qué hace? Entonces no sabe manejar competitivamente. O sea, usted sabe coger el carro y arrancar y andar, pero hay una cantidad de conceptos, de reacciones, de teoría que están alrededor de saber hacer una cosa que lo hacen competente para desarrollar eso. Entonces sí hay que entender esa diferencia entre tener la teoría, desarrollar la teoría y hacer la teoría, ¿sabes? Hacer las cosas de manera competente. Genial. Qué buena apreciación. No sé si haya otra apreciación.
Bueno, continuamos. En ese sentido, Qué, entonces, qué pena, por- decano, estaba yo hablando aquí con el micrófono cerrado. dígame, por favor. Tenemos unas apreciaciones en el chat, nos dice Sandra Jiménez, uno maneja el concepto y los otros conocen el concepto y de ahí tiene la habilidad de aplicarlo constantemente. Jesús Alberto Bien, habla del saber, saber hacer y saber ser. muy Y bien. Sandra Milena nos dice, sabe cómo se juega, concepto, sabe jugar, de pronto lo practica y no tiene la técnica, y juega fútbol competentemente, tiene el conocimiento y lo practica en técnica. Y nos Eso dice está la profe genial. Adriana, saber, práctica es competente. Qué genial, qué buenos conceptos, qué buenos conceptos. Me gustan todas las apreciaciones. Todas son válidas, ¿cierto? Todas son demasiadamente válidas, ¿cierto? Pero entonces pensemos ya después de esta diferencia, cómo cada uno de estos procesos, de estos enunciados, los puedo evaluar. Vayan pensándolo, ¿cómo los evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Sabe cómo juega fútbol? ¿Sabe jugar fútbol? ¿Juega fútbol competentemente? ¿Qué técnicas o instrumentos de evaluación puedo como maestro o maestra utilizar para poder valorar esos aprendizajes, ¿vale? Hoy les traje este ejemplo de fútbol, pero porque es un tema, bueno, primero porque me apasiona, ¿cierto? Soy hincha de Nacional, pudieron ver allí que puse a Nacional, eh, pero más allá de eso, ustedes lo pueden utilizar y lo que quiero es que ustedes lo lleven a sus objetos de estudio porque entonces no quería poner uno de infantil o de lengua castellana o de ciencias naturales o cualquier, obviamente, carrera para no encasillar el escenario, por eso lo quise traer un poco general. Y cada uno, de acuerdo a su objeto de conocimiento, objeto de estudio, va haciendo la comparación, por decir algo. Si vamos a hablar de desarrollo infantil, algún tema de desarrollo infantil, entonces ya podemos ponerlo aquí como ejemplo. Entonces, avancemos un poco y estamos aquí. Entonces, cuando hablamos de sabe cómo se juega fútbol, estamos centrados en un proceso que es teórico y es que es conceptual, como bien ustedes lo dijeron. Claro, el concepto. Sabe jugar fútbol, entendemos que es una actividad repetitiva, ¿cierto? Es mecánica y es procedimental. Y cuando hablamos de juega fútbol competentemente, recoge las anteriores, pero de una perspectiva un poco más reflexivo, conceptual, un poco más innovador y que efectivamente teje lo que hoy conocemos como ese desarrollo de competencias, que es la parte cognitiva, que es la parte procedimental y que es la parte valorativa o actitudinal. Por eso es muy importante que nosotros como maestros y maestras esto no sea netamente una parte conceptual y que ya sabemos decir cognitivo, procedimental y actitudinal. Y esa ya es donde no queremos que simplemente se nos quede ahí como maestros y maestras, sino que venga, eso cómo lo llevo yo a un proceso de planificación curricular y efectivamente eso que quiero buscar, cómo me garantiza que los chicos y las chicas logren los aprendizajes y desarrollen esas competencias o las adquieran, ¿vale? Entonces, en ese mismo sentido, ¿cómo las podemos evaluar? Sencillamente, algunos ejemplos. La parte conceptual normalmente, como hablamos de un conocimiento teórico, podemos utilizar pruebas escritas, ahí le podemos preguntar sobre las reglas, las posiciones de los jugadores, la duración de un partido, qué tipo de faltas, ¿cierto? ¿Qué tipo de sanciones hay en el juego, por decir algo, ¿sí o no? Podemos preguntar también en esta parte cognitiva, ¿cierto? O teórica, algunas preguntas o algunas entrevistas que se puedan hacer allí orales, ¿cierto? Puedan analizar algún video que permita entonces pedir que identifiquen las reglas o las estrategias que se han utilizado en el partido, ¿cierto? Entonces miren que es demasiadamente cognitivo. Entonces, si nos vamos a la parte entonces de sabe jugar fútbol, cómo podemos evaluar o qué instrumentos de evaluación podemos utilizar. Cada uno va haciendo allí y va relacionando este ejemplo con su objeto de conocimiento, ¿vale? Sabemos entonces que estamos en una habilidad básica, que es el tema procedimental, ¿cierto? Sabe jugar fútbol.
y cómo podemos evaluar este escenario. Sencillamente algunos ejemplos pueden ser la observación directa, poder hacer unas pruebas prácticas, perdón, donde él pueda hacer una serie de pases con el balón, pueda tirar a la portería de diferentes posiciones o ángulos, pueda controlar el balón en movimiento, ¿cierto? Podamos hacer eso que normalmente nosotros conocemos en el escenario educativo, que son los procesos de autoevaluación y reflexión, para poder determinar en esencia qué tanto el chico es consciente y hace metacognición de su proceso de aprendizaje. Y ojo con este escenario de las autoevaluaciones, porque, bueno, ahora que hablamos sobre evaluación, ahí lo vamos a tocar un poco y espero no se me olvide. Y cuando hablamos de la parte efectivamente que juega fútbol competentemente, ¿cierto? Que es un saber un poco más reflexivo, más conceptual, más procedimental y actitudinal, solamente se puede evaluar, ojo, desde la justificación y la fundamentación de los productos concretos presentados. Ojo, desde los productos concretos presentados. Y ahorita que lleguemos a evaluación, vamos a hablar sobre subjetividad y objetividad a la hora de valorar los procesos de enseñanza, ¿vale? O enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta competencia? Podemos ponerle a los chicos partidos o juegos simulados, podemos establecer allí unos indicadores de desempeño para poderlos valorar, podemos obviamente hacer una buena retroalimentación o que se hagan buenas retroalimentaciones con personas expertas, podemos utilizar las rúbricas de evaluación para poder efectivamente ir marcando esos escenarios o esas habilidades o esas destrezas, por decir algo. Listo. En esa misma lógica, ¿por qué entonces en Colombia y en el mundo necesitamos diseñar un currículo por competencias? ¿Vale? Sencillamente porque, mis queridos y apreciados, porque hoy encontramos un desnivel, hoy tenemos un vacío, ¿cierto? Y unas carencias en lo que los chicos y las chicas están aprendiendo independientemente del nivel formativo, acuérdense los niveles o los grados, ¿cierto? En el cual están, ¿cierto? Y ello, ¿qué conexión tiene con la vida misma cuando estos chicos inician o están en el contexto laboral? Hoy tenemos ese desnivel y no podemos desconocerlo, o simplemente sabemos que eso pasa y seguimos repitiendo la bacteria pedagógica, como llamo yo, ¿cierto? Es decir, oye, ya sabemos que hay una dificultad y hay una desconexión entre lo que estoy viendo en la universidad, lo que me están enseñando, o efectivamente con lo que me está pidiendo el contexto sociocultural o el contexto laboral, por llamarlo un poco más explícito, ¿cierto? Y es donde tenemos que volver otra vez a la raíz, y si ya sabemos y sentimos que eso sucede, bueno, estamos en mora de poder deconfigurar o desconfigurar los currículos y las prácticas pedagógicas de los maestros y las maestras, ¿vale? Entonces, miren lo que hay, lo que aprendo en la universidad o en la escuela y lo que me pide el contexto laboral. Allí hay un desnivel que no podemos desconocerlo y es lo que queremos buscar. ¿Cómo buscamos un símil que nos permita entonces hacer lectura contextual, mirar cómo está el contexto sociocultural un poco cada día más volátil, cada día más rápido, cada día más diverso, y cómo vamos haciendo vigilancia tecnológica que nos vaya permitiendo efectivamente traer eso a la escuela, pensar la escuela primero desde diferentes puntos de vista y transformar lo que haya que transformar y no dejar pasar las cosas por dejarlas pasar. Y esa brecha sencillamente está en estos 4 elementos importantes que considero que son importantes sin ser verdad absoluta, ¿cierto? Porque muchas veces construimos y diseñamos los currículos, ¿cierto? Porque yo construyo lo que creo que tú como estudiante necesitas saber, ¿vale? Yo te doy como maestro, como institución, lo que creo que tú necesitas saber, ¿cierto? Y finalmente, tú como estudiante o usted como estudiante cree tener lo que necesita o lo que ya sabe para luego ir a un contexto sociocultural, a un contexto laboral, a poder aplicar eso que efectivamente has recibido en el escenario educativo, ¿cierto? Pero cuando nos Es encontramos como esa brecha y cuando, decimos, venga, pero es que allá me están pidiendo otra cosa distinta. Allá me están diciendo, hombre, usted debe saber
debe saber hacer y debe saber ser, ¿cierto? Sencillamente, ¿qué sé hacer y cómo me comporto con lo que sé y sé hacer? Eso es muy importante. ¿Qué sé, cierto? ¿Qué sé? Es decir, la parte cognitiva, ¿cierto? ¿Cómo lo sé hacer? La parte procedimental. Y la parte actitudinal y valorativa, cómo me comporto con lo que sé y sé hacer. Eso es demasiadamente importante. Entonces, aquí tenemos una brecha. Por eso es importante entonces que podamos construir un currículo por competencias, ¿vale? Y aquí vámonos un poco más conceptual y haciendo una pequeña línea de tiempo que nos va a permitir entonces entender por qué en el mundo se construyen currículos y en todos los sistemas educativos. Esto tiene una historicidad, ¿cierto? Y se pueden acercar ustedes a la historia del currículo y lo van a encontrar. Y es que por allá en el año 1914, Franklin Bobbitt dijo, venga, la escuela, ¿cierto? Debe ser o es como una fábrica, ¿cierto? Y debe dar respuesta a lo que la sociedad les demanda. ¿Será que hoy tenemos esa misma concepción? Luego, Ralph Tyler, que es el padre del currículo, así está escrito, por allá en 1940, dice, venga, ¿qué fines debe alcanzar la escuela? ¿Qué tipo de experiencias pueden ayudar a alcanzar esos fines que tiene la escuela? ¿Cómo organizamos de la mejor forma las experiencias que se dan en la escuela y cómo comprobamos que los fines se alcanzaron? Si ustedes logran esta parte semántica que hay aquí, es lo que nos normalmente en los procesos educativos o en los procesos de planificación curricular encontramos como objetivos, contenidos, metodologías, evaluación. Mire esa parte jerárquica, ¿no? ¿Qué objetivos de aprendizaje tengo como profe? ¿Cuáles son los contenidos que me acompañan en esos objetivos? ¿Cuál es la metodología más adecuada? Y cómo compruebo o valoro ese ejercicio, es decir, la evaluación. Si ustedes miran esa misma idea, hoy se traslada en un proceso de planificación con los chicos y con las chicas, y miren, 1940, ¿vale? Luego por allá Hilda Taba dice, no, no, Tyler, venga, reformulemos este escenario, ¿cierto? Y permitamos entonces que los docentes tengan un poco más de participación en la construcción curricular, ¿cierto? Y en lo que pasa en el aula, es decir, que los maestros sean también constructores de ese currículo y esas orientaciones que queremos entregar. Y Lawrence Steinhaus, que me parece que es fundamental y es genial y lo leo mucho y me gusta mucho porque trabaja todo el tema de un currículo por procesos investigativos. Yo a este señor, como se dice coloquialmente, lo amo porque en esencia me parece que si la escuela llega, independientemente del nivel educativo, a trabajar un currículo por competencias, pero también un currículo centrado en la investigación, podemos responder a muchas demandas y a muchas necesidades que hoy tenemos, ¿vale? Entonces nos dice, oye, el currículo debe ser entonces un intento deliberado, ¿cierto? Explícito, pero abierto, flexible, por donde debemos llevar nuestras intenciones educativas. Qué hermoso eso, ¿cierto? Entonces lo que está hablando es que aquí nace de una vez ese concepto de flexibilidad curricular. Se viene incorporando el concepto de flexibilidad curricular y flexibilidad curricular no significa dar menos. Flexibilidad curricular significa adaptar lo necesario a la realidad y al contexto. Por allá entonces César Cole nos dice, venga, debemos entonces, ¿cierto? Que esos enfoques curriculares basados en competencias, ¿cierto? Se tejan comunidades de aprendizaje y que hoy, con el desarrollo tecnológico que tenemos, efectivamente puede impactar mejor la educación. ¿Sabe? Otro concepto en flexibilidad, otro concepto de desarrollo de competencias, pero ya entramos entonces en el tema digital. Y aquí traje otro que es Ángel Díaz Barriga, me parece también que es interesante, ¿cierto? Que nos dice que antes de pensar nosotros un proceso curricular, ¿cierto? Es indispensable que hagamos un proceso de caracterización, ¿cierto? De los principales problemas que hay en el contexto, de tal manera que nos permita entenderlo, comprenderlo, ¿cierto? E incorporarlo
para que luego podamos evaluarlo. Les traje algunos aquí para que ustedes entiendan por qué necesitamos un diseño curricular por competencias. Y si ustedes se centran, ¿cierto? Mucho hoy tenemos en las universidades, en las instituciones de educación básica y media, anclado estos dos primeros, de Franklin Bobbitt y de Ralph Tyler. Tenemos anclado esa concepción, ¿cierto? Allí. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Por eso la importancia de hacer análisis contextual para poder determinar qué es lo que requiere efectivamente la escuela. Entonces, ya finalmente, ¿cómo se diseña entonces un currículo por competencias? En este caso voy a centrarlo un poco en el nivel de educación superior, ¿cierto? Tengamos en cuenta entonces que todo diseño curricular basado en competencias toma siempre como punto de partida, ¿cierto? Un perfil profesional. ¿De acuerdo? Un perfil profesional. Nosotros, por ejemplo, en educación superior, cuando diseñamos los programas académicos, ¿cierto? En el marco de esa norma que les dije anteriormente, que es el decreto 1330, para que el ministerio nos apruebe los programas, nos dice cuáles son los perfiles. Perfil de ingreso, perfil profesional y perfil ocupacional. Eso no puede ser un canto a la bandera, porque allí está descrito el compromiso que como institución yo he adquirido con la formación de los chicos y las chicas. Lo mismo lo pueden llevar ustedes a educación básica y media y lo pueden relacionar con ese componente teleológico filosófico que está descrito en el proyecto educativo institucional, ¿cierto? En esa misión, en esa visión, en ese modelo pedagógico y ese tipo de ser humano que quieren formar. Es lo mismo, sino que hay que comprenderlo y aprenderlo y ponerlo en práctica. Entonces, para desarrollar un currículo por competencia siempre tenemos que partir del perfil profesional, ¿vale? Es decir, cuáles son esas habilidades, esas destrezas y esos impactos que como responsabilidad social universitaria tengo yo en este caso desde la universidad, ¿cierto? Para con ese sujeto que está formándose, en este caso puede ser como maestro o como maestra, para que luego en ese contexto sociocultural o laboral se pueda desempeñar de la mejor manera, ¿cierto? Y aquí es muy importante que nosotros tengamos entonces ese perfil profesional por competencias. ¿Qué nos dice? Nos dice sencillamente que luego que tengamos ese perfil profesional, tenemos entonces unos resultados de aprendizaje, que es un nuevo concepto que se viene incorporando, siempre ha existido ya, sino que se trae un poco en el marco de esa norma y esa política nacional que fue el decreto 1330, que se incorpora y nos dice efectivamente qué pasa con los resultados de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos resultados de aprendizaje? ¿Y qué es un resultado de aprendizaje? Son las declaraciones que indican lo que se espera que un estudiante aprenda al final de un proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, hey, venga, tengo el perfil profesional, entonces diseño los resultados de aprendizaje. Listo. Perdón que por aquí, sí, perfecto, listo. Luego que tengo entonces esos resultados de aprendizaje, entonces me voy a centrar en las competencias. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades, esas destrezas que ese chico y esa chica debe de demostrar, ¿cierto? En determinada asignatura que vamos entonces a poner dentro del plan de estudio. Posteriormente organizamos todo este proceso en contenidos curriculares, esos ámbitos conceptuales que tenemos, esos temas o subtemas. Esta es una pequeña, obviamente, estructura, pero en la flexibilidad de cada institución, pues estará cómo efectivamente puede diseñar e incorporar un currículo, pero son elementos básicos que no pueden faltar, ¿cierto? Luego, entonces, integro todos estos contenidos, ojo, ¿cierto? En unidades de aprendizaje, ¿cierto? En este caso, para nosotros como institución, como Católica del Norte, lo llevamos a unos elementos de competencia, ¿cierto? Definimos las evidencias para poder, obviamente, evidenciar y verificar el desarrollo o el alcance de esas competencias. Y finalmente, vamos encontrando que tenemos entonces las asignaturas que hacen parte de ese plan de estudio. Miren que todo es un ciclo y todo está interrelacionado para poder diseñar un currículo por competencia. Entonces nos vamos a centrar en esta palabrita, competencia, ¿cierto? No se me les olvide, no se me les olvide el concepto, competencia, habilidades, conocimientos, destrezas. Entonces el problema no está en la ruta que yo pueda determinar para poder diseñar el currículo,
es cómo yo comprendo todos estos conceptos que están aquí, cómo yo amo estas palabras y su significado y lo llevo en esencia a un escenario netamente real. Y aquí juega un papel demasiadamente importante algo y es la planificación curricular después que yo diseño el currículo por competencia, que es ese elemento microcurricular que hace parte del profe, ¿vale? Chicos, chicas, profes, maestros, amigos, compañeros. El escenario más difícil que tenemos los maestros y las maestras hoy no es diseñar el currículo. O sea, muchas veces ya tenemos el currículo, inclusive no nos los entregan. Ve, aquí tiene la malla curricular, aquí tiene el plan de estudio y hágale. La esencia, si bien es importante aprender a diseñar currículos, creo que el escenario también de más difícil que tenemos nosotros los maestros es la planificación curricular. Y es que planear significa prever el éxito. Yo no consigo un maestro o una maestra que se acerca a un ambiente de aprendizaje y se vaya a ese ambiente de aprendizaje sin haber planificado esa sesión de aprendizaje. Es el acto más irresponsable que puede tener un maestro, puede tener una maestra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque allí en ese contexto está la vida misma. En ese contexto tenemos una responsabilidad con ese perfil profesional, tenemos una responsabilidad con ese tipo de ser humano que queremos formar. Por lo tanto, no podemos llegar a un ambiente de aprendizaje, sea virtual, sea presencial, ¿cierto? Sin planificar. Y planificar, ¿cierto? Es un desarrollo cognitivo de orden superior demasiadamente alto, porque cuando iniciamos a planificar, son varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Observen, miren todos los elementos de entrada que tuvimos para poder diseñar un currículo, las políticas, el mesocurrículo, la parte contextual, la parte sociocultural, todos esos elementos los tenemos que traer a la hora de planificar nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en esencia así es y hoy tenemos unos ambientes de aprendizaje diversos. La maestra Karen en la sesión pasada que hablaba sobre el tema de accesibilidad, decía algo muy bonito y muy puntual y era, venga, ¿cómo garantizamos que efectivamente todos los chicos y las chicas puedan acceder con calidad, ¿cierto?, a la información que estamos presentando? Y es por eso que me parece algo fundamental y algo muy bonito que se viene tejiendo en el marco del decreto 1421 y es el tema de la educación inclusiva, ¿cierto? ¿Cómo nosotros garantizamos que la información que estamos entregando para los chicos y las chicas en estas aulas diversas, multidiversas, obviamente se la estamos entregando con calidad, teniendo en cuenta sus características particulares? Esto es demasiadamente hermoso y por eso el diseño universal del aprendizaje juega un papel demasiadamente importante para nosotros como maestros y maestras, independientemente del nivel. Yo consideraría que si bien el decreto 1421 está muy orientado al tema de educación básica y media, ¿cierto? De educación básica y media, ¿por qué obviamente no podemos incorporarlo en educación superior? Y es un reto desde el punto de vista curricular para poder garantizar la calidad de la información que le estamos entregando a los chicos y las chicas, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo nosotros planificamos nuestras sesiones? Proporcionando múltiples formas de representación que nos dice el primer principio del DUA, ¿cierto? ¿Cómo proporcionamos entonces múltiples formas de acción y expresión para que efectivamente estos estudiantes nos demuestren su aprendizaje de la misma forma, ¿cierto? Por eso es importante ofrecer diversas maneras de expresión como escribir, puede ser hablar, puede ser hacer dibujo, crear videos o usar la tecnología para poder efectivamente tener un aula, unas prácticas pedagógicas un poco más diversas y un poco más inclusivas, ¿cierto? Y cómo proporcionamos múltiples formas de implicación. La motivación es demasiadamente importante y esos principios del DUA tienen que, y los que nos hemos acercado al tema educativo, incorporarlos en la planificación curricular y pensarnos, venga, cómo esta información que voy a entregar en el primer principio, cómo la envío o la entrego a mis chicos y la comparto con mis chicos en diferentes formatos o en diferentes maneras o de diferentes formas, ¿cierto? Eso es una responsabilidad también conmigo mismo en relación con lo que yo he decidido hacer y es cómo traslado yo y paso de la enseñanza al aprendizaje.
Y toda práctica pedagógica hoy tiene que hacer ese tránsito, ¿de acuerdo? ¿Cómo pensamos la planificación curricular centrado en el aprendizaje y no centrado en la enseñanza? Porque cuando nosotros nos centramos en la enseñanza, vamos escogiendo cualquier cosa para poder dar la clase. Pero cuando nos centramos en el aprendizaje, las estrategias cambian, los recursos que utilizo cambian, ¿cierto? La forma de valorar el aprendizaje cambia. Entonces, miren cómo ese conjunto me va garantizando la eficiencia y la eficacia en la adquisición de las competencias. Muchas veces no es que los chicos no quieran aprender, muchas veces es porque creo que orientamos a veces un poco mal el proceso de enseñanza y enseñanza. Y en la planificación curricular, efectivamente, no preveemos el éxito. Y planificar conscientemente es prever el éxito. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, miren esta hermosura. Si estamos centrados entonces en competencias, entonces eso que nos han dicho, se recuerdan que la taxonomía de Bloom, y que por allá nos entregan una lista de como 30.000 verbos, escoja allí el que más se acomode para que diseñe los objetivos, ¿de acuerdo? Pero no nos han enseñado, o muchas veces no les enseñan a ustedes, venga, eso qué sentido semántico, ¿cierto? O qué sentido tiene para la práctica, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido tiene? Tranquilamente, la taxonomía de Bloom netamente es un sistema jerárquico, ¿cierto? Que clasifica los niveles de aprendizaje desde el punto de vista cognitivo, ¿cierto? De orden inferior hasta, obviamente, de pensamiento de orden superior, ¿cierto? Esto se formuló hace muchos años, chicos, para poder ayudar a los maestros a que puedan categorizar los procesos cognitivos de los estudiantes, y es por eso que tenemos esos 6 niveles, ¿cierto? Esos 6 niveles. Observen entonces que en 1956, ¿cierto? Se sacó la primera versión de la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Hoy tenemos, obviamente, una actualización desde el año 2001, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se incluye, ¿cierto? Se incluye, miren los cambios. Acá tenemos los verbos en sustantivo, acá tenemos como en una parte sustantiva, acá tenemos obviamente los verbos en acción, ¿cierto? Y se incorpora otro nivel, ¿cierto? Que es el nivel crear. ¿Por qué? Porque se entiende que en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, todo el tema de la cuarta revolución industrial y todo el tema de la incorporación de la inteligencia artificial generativa, efectivamente necesitábamos incluir, o se necesitaba incluir, perdón, ya me puse allí como inventor, otro nivel que pudiese efectivamente ese proceso cognitivo poderlo llevar a un nivel de orden superior, ¿cierto? ¿Por qué son fundamentales? Sí, para mí son demasiadamente fundamentales porque nos van a permitir entender el dominio cognitivo del aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con el recordar? ¿Cierto? Esta parte es demasiadamente importante porque aquí el estudiante aprende a identificar, aprende a reconocer, ¿cierto? Aprende a denominar y a describir. Entonces, ¿cómo en mi planificación curricular yo decido, bueno, yo hoy quiero que los chicos de acuerdo a la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Están en un orden de pensamiento de orden inferior. Necesito entonces que estos chicos puedan identificar o reconocer tal situación. ¿Y cuál es el elemento didáctico más adecuado para que ellos puedan reconocer? ¿Cierto? ¿Cuál es la mediación más adecuada para que ellos puedan reconocer? Miren que el esfuerzo cognitivo de la planificación lo estoy haciendo yo como maestro, que estoy garantizando por lo menos que ese aprendizaje y ese desarrollo de las competencias se dé de la mejor manera, pero si yo utilizo bien esto en la planificación, ¿de acuerdo? Si yo lo utilizo bien, por eso me centré mucho en el rol docente a la hora de planificar y gestionar el currículo, no de diseñar, sino de gestionar el currículo, ¿vale? Si estamos entonces en un nivel segundo, que es el nivel de comprensión o de comprender, ¿cierto? Aquí sencillamente es una etapa de interpretación. ¿Cierto? El estudiante aquí puede inferir, puede clasificar, puede comparar, puede explicar. Observen la comprensión. Entonces, en mi planificación me siento con mi objeto de estudio, digo, hoy quiero que los chicos que comprendan. Entonces ya sé el objetivo,
o la ruta o el camino que me va a llevar para que los chicos alcancen, obviamente, ese nivel. Cuando vamos a la aplicación, ¿cierto? Ya aquí el estudiante empieza a usar herramientas que tienen que tiene entonces a su disposición, ¿cierto? Aquellos recursos, aquellas capacidades, ¿cierto? Para poder desarrollar cualquier actividad. Luego nos vamos a analizar la comparación, la organización, la estructura, obviamente, del pensamiento, que es demasiadamente importante. Vamos a la evaluación, ¿cierto? Revisar el conocimiento, hacer metacognición, formular hipótesis, ¿cierto? Y nos vamos al último, que es el crear. Estoy hablando de la actualización, obviamente, y sencillamente esta última pirámide es la que se conoce como el pensamiento, pues, de orden superior, ¿cierto? Miren que esta versión actualizada, que me parece que es muy genial y que ojalá las instituciones educativas, por lo menos las de educación superior, ¿cierto? Puedan actualizar sus lineamientos de diseño curricular partiendo efectivamente de esta actualización, porque me parece que es más importante para los diseños curriculares y ubican a los maestros en un escenario de entender que este es un proceso de pensamiento de orden, cómo llegamos de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior, y no simplemente es entregarle a los chicos o a las chicas una serie de objetivos para que diseñen obviamente un proyecto de investigación o un proyecto de aula o algo por el estilo. Hay que enseñarles que efectivamente esto está centrado en un proceso cognitivo que va de orden inferior a orden superior, y que de acuerdo a lo que estamos buscando y a la competencia que deseamos desarrollar, escojo lo más adecuado para esa acción. ¿Vale? Vamos entonces a este escenario que tiene que ver con la evaluación, y ya vamos a ir obviamente cerrando, y discúlpenme que pensé que íbamos a trabajar una hora, pero yo los días miércoles hablo mucho. Y entonces, la evaluación por competencias. ¿Qué situación tan interesante hablar de evaluación? Me gusta la evaluación, es mi objeto de estudio, y yo asumo la evaluación como ese acto de responsabilidad social, porque de acuerdo como yo asuma el proceso valorativo de mis estudiantes, determina entonces su proyecto de vida. Yo puedo determinar si dejo pensionado a unos chicos en tercero, en cuarto, en quinto, en la universidad. Aún se concibe la evaluación como un escenario de poder. Y creo que tenemos nosotros que configurar esos pensamientos que entre más pierdan, entonces mejor profe soy. No, uno no va a la escuela a pensionarse. Uno va a la escuela a pasar de un nivel a otro, y que el maestro con sus estrategias y la escuela me brinden las herramientas necesarias para que yo pueda avanzar, porque se supone que de la práctica pedagógica el maestro tiene las posibilidades y el conocimiento para poder tejer la ruta más adecuada para poder valorar mejor esos aprendizajes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aquí, a través de la cultura, recordemos el concepto de educación, proceso de reproducción cultural, nosotros desconfiguramos dos escenarios que nos han marcado la historia en la evaluación: lo subjetivo y lo objetivo? Si estamos hablando de evaluación por competencia, lo subjetivo debe de desaparecer en un 100%. Debe desaparecer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como profe decimos, no, qué pecado de Pepito, qué pecado de María, ¿cierto? Pongámosle entonces 5 porque él se esforzó mucho, porque él se trasnochó las 24 horas haciendo el trabajo. Esta discusión la tuve mucho con mis chicos en las universidades, porque yo les decía, uno evalúa el resultado, ¿cierto? O uno evalúa el esfuerzo. Les hago esa pregunta. Uno evalúa el resultado, profes o chicos los que están en la sala, o evalúa el esfuerzo. Depende. Todo depende. Y sí Eso es la depende, cuestión, y ¿no? sí depende mucho del criterio, profe, porque a veces hay otros conceptos, otros criterios, otras situaciones o entornos que afectan el resultado final del proceso, aunque la persona haya tenido un muy buen proceso y un muy buen desempeño. Entonces yo siento que sí se deben evaluar los dos conceptos: el esfuerzo, el proceso, y ver qué pasó
por si el resultado no es coherente con el proceso y el esfuerzo. Bien, Yo devolvámoslo. Qué buena pienso, apreciación. es mi opinión. No, está bien, todo es válido. Recuerda que no hay verdad absoluta, ¿cierto? Recuerda, ni perfecta conducta. No hay verdad absoluta ni perfecta conducta. No, está bien, genial lo que acabas de decir. Pero entonces, si la evaluación tiene una intención, no se desconcentre. hay un micrófono por allá abierto, ayuda. Si la evaluación, ¿cierto? Tiene unos objetivos preestablecidos y tiene unas competencias que yo ya he descrito en relación con el aprendizaje, ¿cabe el esfuerzo o cabe el resultado? Les dejo para la reflexión. Si yo digo, el estudiante estará en capacidad de comunicarse de manera asertiva en cualquier contexto, yo ya determiné efectivamente la competencia, ¿sí o no? Pero Ay, entonces, profe, yo sigo difiriendo. no, Y no, seguramente no. volvamos al ejemplo del fútbol. Hágale pues. Entonces, yo me sé el reglamento, sé cuándo realmente una falta fue involuntaria, sé cuánto aplica para penal, o sea, me conozco todo. Aprendí, entrené, me esforcé, en los entrenamientos di lo mejor de mí. Hay un jugador al que le pasa eso y el día del partido me lesioné. Y yo quise dar lo mejor de mí, tenía todas las competencias, tenía el conocimiento, venía a hacer un muy buen proceso, pero tenía lesionada la rodilla y ese día no marqué y no jugué bien, el resultado no fue bueno, pero venía de un muy buen proceso, de un nivel de esfuerzo óptimo, aunque el resultado no fue bueno. Entonces, cuando digo yo que de pronto, y lo digo es en la educación actual, sí es bueno mirar eso porque hay circunstancias del entorno, del contexto, del estudiante o del individuo como persona que pueden afectar a que ese resultado final no sea el esperado. Entonces yo siento que la evaluación no Profe, puede ser simplemente para medir el resultado final, sino que debe ser un referente, pero que sí puede dar la oportunidad de revisar qué pasó, porque al final el resultado no era el que esperábamos como docentes. Sin embargo, durante el proceso todo funcionó. Reitero, es mi opinión. Eso profe, está. Me gusta que traiga. Profe, Oye, ¿puedo ¿quién opinar? habla? ¿Con quién profe habla? Nilber, Profe, vea, yo tengo una Dígame. opinión, Puso un problema aquí, sí me dieron de cuenta. La tengo una carga. opinión, profe, con respecto al proceso y al resultado. Hay que ser congruente. Si mi Sí. proceso fue bueno, si mi proceso fue a conciencia, si se presentaron los ejercicios, las estrategias, la metodología, no podemos pretender de que el resultado no sea acorde. Tenemos claro la diferencia y la individualidad, eso es claro, pero tenemos que ser transversal y tenemos que ir a un objetivo claro, porque yo no me puedo quedar en procesos muy buenos y en resultados fatales, porque, o sea, porque entonces estamos perdiendo el foco de la competencia. Yo puedo valorar para hacer otra estrategia, para buscar otra metodología cuando yo veo que el alumno tuvo un buen proceso. Eso es un punto, es un atenuante que yo puedo valorar, pero yo tengo que medir el conocimiento, yo tengo que medir la competencia de mi alumno porque no solamente respondo a unos estándares, sino también yo tengo que preparar a mi alumno para ese desempeño. Y él no me puede decir que supo hacer el buñuelo y que el buñuelo le echó sal. Pues no, no nos podemos irnos por las aguas ni ser tenues porque hay que ser congruente, porque estamos hablando es de algo serio, porque si yo como educador hice un muy buen proceso, utilicé muy buenas metodologías, pero al final no conseguí el resultado, hay que empezar a analizar. Totalmente de acuerdo. Entiendo las dos posturas que acaban ustedes obviamente de mencionar. Yo me voy obviamente con la última porque yo tengo unos criterios preestablecidos y cuando nosotros evaluamos por competencia, evaluamos netamente el desempeño, ¿cierto? Que si el estudiante se le fue la luz, que si el estudiante o el futbolista se lesionó o algo por el estilo, habrán otras formas
de poder acompañar y ser flexible con el escenario sucedido. Pero yo independientemente debo, ¿cierto? Y tengo que valorar el aprendizaje y el desarrollo de la competencia, porque entonces caemos en el juego de lo que les expliqué anteriormente, que es la brecha. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pecado de Pepito? ¿Por qué qué pecado? Y entonces le metemos subjetividad al escenario, ¿cierto? Pero Pepito no sabe sumar, pero no sabe restar, pero él se esforzó mucho. ¿Vale? Entonces Pepito va a la tienda a comprar entonces una empanada o algo por el estilo, entonces Pepito no sabe hacer una suma, una resta y una suma, una resta, multiplicación para poder, obviamente, hacer la compra o que no lo vayan a engañar en la tienda. Profe, y si es al contrario, si Pepito nunca mostró interés en aprender a sumar, a restar durante todo el curso, no entendió y el día de la evaluación tuvo todo excelente. Pepito, ¿cómo? Y el día de la evaluación, Sí, le fue excelente, no tuvo ni un solo error bueno, y entonces, ¿qué nunca vamos a mostró valorar? Vamos a interés, valorar la nunca cumplió con los competencia, trabajos. vamos a Entonces valorar la estamos mirando el competencia. resultado más no el proceso. Claro, vos tenés que buscar las estrategias de poder valorar ese aprendizaje. Si Pepito no le fue bien durante el proceso, pero cuando tuvo, o sea, lo que pasa es que si entramos en el juego, ojo aquí este concepto de evaluación. Evaluación inicial, evaluación procesual y evaluación final, ¿vale? Que son los conceptos de evaluación que hemos tenido a lo largo de la historia. Una evaluación que supuestamente dicen que es de diagnóstico, pues esa palabra no comulgo mucho con ella, yo pienso que más bien de caracterización, o una evaluación del proceso y una evaluación del resultado. Aquí traes algo demasiadamente contundente que permítanme que me estoy como emocionando aquí, y es cuando en educación básica y media se tuvo dos decretos importantes que marcaron el escenario de la evaluación en Colombia. El decreto, creo que es 0230, si no me falla la memoria, así se llamaba, ¿me recuerdan? Y el 1290, que es el actual. A veces no tengo muy claro. Creo que es el 230. No me acuerdo bien, creo que sí es ese. Me recuerdan por ahí y me lo dicen, ¿cierto? Recuérdense que se calificaba o se valorara el aprendizaje con excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. Recuerda que era cualitativa, ¿cierto? Y en ese escenario, entonces, nos dijeron, venga, entonces, diseñe unos objetivos o unos indicadores de desempeño, y como está estructurado el proceso educativo en 4 periodos académicos, entonces usted desarrolle esos indicadores de desempeño y valórelos. Recuerden que los profes iniciaron a sumar las letras, que excelente, que más sobresaliente, que les daba que sobresaliente, que aceptable más que supuestamente le resultó era insuficiente. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo así que suman las letras para poder determinar el avance o no de los chicos y las chicas y determinar el aprendizaje? Grave error. Si tengo unos indicadores de desempeño, entonces yo me centro en los indicadores de desempeño. Entonces, en ese sentido, yo les decía a los chicos, ¿qué necesidad hay de hacer lo que tú mencionaste ahorita, que fue una buena intervención del final? Si yo, por ejemplo, tengo 5 indicadores de desempeño y me están diciendo, y tengo 10 semanas que dura un periodo académico, entonces yo digo, bueno, el primer indicador lo voy a desarrollar en la semana de la 1 a la 3. Y en la semana 4 hago procesos de flexibilización, de acompañamiento, de refuerzo, como se llama tradicionalmente. Y voy repartiendo los indicadores de desempeño y voy en el proceso haciendo los ajustes, haciendo las autoevaluaciones, las coevaluaciones y los refuerzos. Entonces no tendría yo que tener problemas al final de un proceso y poder determinar eso, porque yo pude ajustar el proceso antes, ¿cierto? Y de esa manera no tendría por qué haber, por ejemplo, en algo que me parece que es curioso, que son las llamadas pruebas de periodo académico, ¿cierto? Que en cada periodo académico que se hace efectivamente una evaluación final. Yo digo, pero ¿por qué una evaluación final
recogiendo todo lo que ya enseñaste, si supuestamente tenés unos indicadores de desempeño y esos indicadores de desempeño los vas valorando a medida que va avanzando el proceso, que ya los distribuiste en unos tiempos, en unas horas y en unos modos, ¿por qué tener que llegar a una evaluación final recogiendo todo el escenario? O simplemente el tema de las recuperaciones. Venga, pero ¿por qué tienes que recuperar todo lo visto durante un periodo académico o un taller para todo el periodo académico si ya tuviste preestablecidos unos indicadores de desempeño y supuestamente esos, que sea todo, tendría que ser para el que efectivamente necesita todo, pero aquellos que efectivamente lograron unos indicadores, ¿para qué hacerle repetir lo que ya lograron? Son cosas que tenemos nosotros que ir desaprendiendo porque son más cargas, ¿cierto? Para el sistema, más carga para usted como maestro y maestra, ¿cierto? Porque tenemos un sistema valorativo un poco desordenadito a la hora de valorar. Entonces yo sí prefiero que efectivamente los procesos de acompañamiento se den en otros escenarios, pero no tienen que ir en relación con el resultado que me tiene que demostrar el estudiante, porque el proceso de diseño curricular por competencia o evaluación por competencias está centrado en criterios preestablecidos, ¿cierto? Y en grados de eficiencia, ¿de acuerdo? Y que deben ser demostrables, ¿de acuerdo? Y que deben ser demostrables. Que si yo como maestro quiero darle otra oportunidad al chico o a la chica, es la flexibilidad que tú tienes como maestro, pero el chico te tiene que demostrar que sabe. Si no sabe, el chico aún no es competente, por lo tanto, efectivamente no puede pasar a otro nivel, porque hay una responsabilidad social, chicas y chicos, con la formación. Eso sí, duele mucho decirlo, pero es así. Yo tengo una responsabilidad. Entonces, no soy coherente con lo que filosóficamente dije anterior, que hay una brecha entre lo que sé, ¿cierto? Y me pide el mundo, y luego le digo, no, tan lindo Pepito, se esforzó mucho, hágale, mijo, no pasa nada, ¿cierto? Hay una responsabilidad que tenemos como maestros ahí. Ya vamos a ir cerrando. Entonces, es importante que siempre la evaluación por competencias tiene que estar basada entonces en productos tangibles, ¿cierto? Observables que nos permitan valorarlo, ¿cierto? Que nos permitan valorarlo. Y por acá entonces tenemos dos tipos de evidencia que nosotros tenemos que revisar siempre cuando evaluamos competencias. Unas que son de conocimiento y otras que son efectivamente de desempeño, ¿cierto? Cuando son entonces de conocimiento, ojo, lo que vimos anteriormente con el ejemplo del fútbol, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí tendríamos nosotros que llevar a que el estudiante pueda comprender los conceptos, pueda incorporar esos conceptos, ¿cierto? Y que ese orden y ese nivel cognitivo efectivamente le permita, obviamente, dar cuenta de esa comprensión conceptual. Y la parte de desempeño, entonces, es esa posibilidad, ¿cierto? Que el estudiante me demuestra que efectivamente ha logrado la competencia, ha desarrollado la habilidad, ¿cierto? Y que efectivamente eso que conoció, ¿cierto? Esa parte cognitiva, efectivamente la está poniendo en práctica. Finalmente, entonces, yo pienso que independientemente ya del nivel formativo en el cual nosotros nos encontremos, desarrollemos nuestras prácticas pedagógicas, hay tres competencias fundamentales que cualquier maestro, ¿cierto?, debe posibilitar con sus estudiantes. Hoy tenemos un grave problema en el sistema educativo colombiano desde el punto de vista de la gestión docente y es, venga, los chicos aprenden a argumentar, los chicos aprenden a proponer, los chicos han aprendido a interpretar. Por eso las pruebas saber o las pruebas saber 11 o las pruebas saber pro no están basadas en contenidos, no están basadas en competencias que desarrollan estas tres competencias esenciales: lo argumentativo, lo propositivo y lo interpretativo, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo yo diseño unos instrumentos y unas técnicas de evaluación que me permita, obviamente, valorar esa competencia? Pero ojalá yo lo haga de manera consciente y no porque me salió. Es porque ese ejercicio de planificación curricular que les dije que es lo más difícil que hay que hacer, profes, porque hoy no tenemos problemas con el qué. Miren que el qué ya lo tenemos, ya tenemos que enseñar. Están los derechos básicos, están los estándares, están los contenidos están ya en el diseño curricular.
Hoy tenemos una gran responsabilidad o reto y es el cómo. Eso que está allí, que sé que voy a enseñar o a compartir, cómo lo medio de la mejor manera y qué instrumentos y técnicas de evaluación son las más adecuadas para valorar eso. Insisto, todo no sirve para todo y todo no es eficiente y eficaz, ¿cierto? Y muchas veces no es que el chico no sepa, ¿cierto?, darte respuesta, es porque tal vez el instrumento que diseñaste de evaluación no era el más adecuado, ¿cierto? Y no era obviamente el más pertinente para ese tipo de actividad. Entonces, lo que yo quiero llevar es que ustedes entiendan como maestros y como maestras que independientemente del objeto de conocimiento del área, traten siempre de desarrollar estas competencias, que el chico tenga la capacidad de formular o sustentar diferentes ideas desde una perspectiva argumentativa, que el chico pueda tener esa capacidad o esas habilidades para poder solucionar dificultades o problemas desde una perspectiva innovadora, que los chicos las chicas puedan comprender, puedan analizar, ¿cierto? Y que puedan identificar el significado y la intención de lo que pasa a su alrededor, que estamos hablando de la competencia interpretativa, y para ustedes como maestros y maestras, ¿qué puede ser lo más adecuado para poder valorar, obviamente, esas competencias? Aquí tenemos por lo menos algunos ejemplos que les aseguro 100% que son eficaces de acuerdo a la competencia que queremos nosotros desarrollar o implementar con nuestros estudiantes, ¿vale? Así que la invitación entonces es que la evaluación siempre tiene que ser un acto de responsabilidad, siempre es porque de mí depende efectivamente el proyecto de vida de ese estudiante. Y en esa misma ruta, si de mí depende el proyecto de vida de ese estudiante, por lo menos en el sector o en el escenario formativo educativo, de acuerdo a la forma como yo gestione mi mediación y la forma como yo valore el aprendizaje, pues obviamente tengo una responsabilidad social universitaria bastante grande. Y ya para finalizar, entonces, les dejo esta pregunta decisoria, me voy a adelantar unos 2 slides, ya por el respeto del tiempo, y es si nuestros estudiantes están haciendo y aprendiendo a hacer lo que harán. Les dejo esa reflexión. Nuestros estudiantes están haciendo y aprendiendo a hacer lo que harán. Bueno, chicos, muchas gracias, muy amable, Dios me los bendiga por escucharme, por aprender, por desaprender, por coaprender también con ustedes y esperamos pues que haya sido de total agrado para ustedes este espacio formativo. Bueno, Nati, no sé si hay preguntitas por ahí y iniciamos a conversar. Claro que sí, decano, muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor. Ha sido muy gratificante ir leyendo por acá todos los comentarios, los debates, las reflexiones, todo lo que se ha suscitado a través de lo que hoy nos has compartido. Antes de mencionarte pues una pregunta que vemos en el chat y de darle la palabra a una persona que nos pidió previamente por el chat también el espacio de tomar la palabra. Pues quiero leerte algunas apreciaciones muy bellas que dejan frente a este espacio. Dicen, mil gracias, excelente ponencia, deja bastante para reflexionar y construir toda la labor docente que estamos realizando. José Miguel nos dice, excelente conferencia, felicitaciones, muy interesante, un espacio enriquecedor para nuestra formación como futuros profesionales. Te cuento, decano, que por aquí venimos teniendo participantes de estudiantes de psicología, de trabajo social, estudiantes de las licenciaturas y por supuesto los profes también de la Fundación Universitaria Católica del Norte, al igual que algunas personas externas quienes se han sumado a este reto de participar de nuestro ciclo de formación. Nos agradecen el espacio, nos agradecen todas las reflexiones dadas esta noche. Hay muchas reflexiones bellas, se las estaremos compartiendo para que tengas pues a mano como todas estas apreciaciones. Le cuento, decano, que por acá hay una pregunta muy puntual. Ya por acá se la voy a leer. Bueno, nos dicen por acá. Bueno, nos habla más bien de una apreciación Mónica Salazar y nos dice, quiero expresar que es una ponencia bastante importante para todos en la sociedad. Para los maestros es una cátedra de cambio a la atención a la población, excelente exposición, un tema amplio para la atención en las instituciones educativas,
Mil gracias, Fundación Universitaria Católica del Norte, por tan maravillosos espacios. También nos dice la participante Mónica Salazar que desea tomar la palabra para exponerle también una pregunta. Entonces le damos la palabra a Mónica Salazar. Claro que sí. Gracias. Vamos a ver si Mónica sí tiene por acá para activar su audio. No, no la logro identificar. Bueno, no sé, parece que de pronto tiene dificultad para el audio y Profe, buenas leo. noches, permiso. Ah, listo, ahora sí, Mónica, No, cuente. no era yo, profe, es que Isa, no Isa. logro ver la encuesta. ¿Cómo dices? No logro ver la encuesta para la asistencia. Ya te la vamos a repetir nuevamente en el chat para que te quede a la mano. Ya la vamos a disponer nuevamente. Bueno, señora, muchas gracias. Y Con muy todo chévere gusto. el encuentro, muy bueno, muy asertivo, me gustó mucho porque aprendí, pues yo aprendí mucho, había mucho, o sea, mucho desconocimiento de muchas cosas. Muchas gracias. Todo cariño. Con todo gusto. Decano, por acá Sandra Milena nos dejó una pregunta. ¿Por qué los estándares están por conjuntos de grados? Esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Recordemos entonces por qué los estándares están constituidos por conjunto de grados, ¿cierto? En su momento, que fue el año 2003 que salieron los estándares, se pensó, ¿cierto? En su momento, que el estudiante tenía ese espacio para poder lograr la competencia. Es decir, de acuerdo al proceso de aprendizaje y al desarrollo cognitivo del chico o la chica, dijeron en su momento, no, esa competencia o ese estándar él lo puede alcanzar en un año o en 2 años, ¿de acuerdo? Pero entonces, para que él alcance ese estándar, entonces vamos a diseñarles los elementos de operacionalización concreta, ¿cierto? Entonces, por eso se dividió en ese sentido en los estándares curriculares por el desarrollo cognitivo del niño y de la niña que se pensaba pues en su momento que efectivamente él lo podría lograr en ese conjunto de grado, el estándar, ¿de acuerdo? El estándar, es decir, el conocimiento mínimo. Recordemos el concepto, conocimiento mínimo que cada estudiante debe conocer independientemente del contexto donde se encuentre. Pero eso suscitó muchas dificultades, que es otro espacio de reflexión. Entonces el profe decía, entonces yo lo tengo que pasar y esperar hasta que él logre el estándar y pasarlo hasta tercero y esperar en tercero. Entonces inició allí un tema en la evaluación de los aprendizajes que es objeto obviamente de otra discusión en relación con el decreto también 1290 y 0230, que también me parece que es importante luego tener otra charla y otra charla que tenga que ver también con el diseño de técnicas e instrumentos de evaluación para valorar el aprendizaje, ¿cierto? Excelente. Bueno, Por aquí muchas. hay una pregunta muy potente. Mira, mira. Sí, ¿Hay sí. alguna página donde se encuentren las competencias de todas las áreas? ¿Sí ven? ¿Se Bien. dieron de cuenta? O sea, ojo, están en los lineamientos curriculares. Maestro o maestra que se acerque a trabajar en educación básica primaria, ¿cierto? O media, lo primero que tiene que hacer es tomar los lineamientos porque le están diciendo cómo se orienta su área y qué competencias se deben abordar en esa área, ¿cierto? Pero luego, desde el punto de vista general, luego cada área obviamente tiene sus competencias específicas, ¿cierto? Si hablamos entonces de lengua castellana, estamos hablando de la competencia pragmática, la enciclopédica, la poética, ¿cierto? Entonces ya me dicen cómo yo enseño poesía, ¿cierto? Cómo enseño obviamente todo el tema pragmático y ya me están diciendo cómo hacerlo. Si uno es profe, si uno es mal profe en este momento en la vida es porque quiere, tiene todo a la mano, ¿cierto? A veces porque no sabe que lo tiene a la mano o no lo conoce. ¿Acuerdo? Por eso les decía, el problema no está en el qué, el reto está en el cómo medio mejor el proceso. Muchísimas gracias, decano, por todas esas reflexiones. Entonces, yo concluyo un poco también la reflexión a la que nos llevas esta noche, a pensar en cómo llevamos a nuestros estudiantes a lo argumentativo, a lo propositivo, a esa parte de reflexión y de poner sobre la mesa esos aprendizajes.
Además que es un reto que está muy a la vanguardia con todo lo que viene sucediendo con la inteligencia artificial, cómo desde ese rol docente asumimos las posibilidades, las miradas y las opciones para que verdaderamente podamos encontrar en nuestros estudiantes esos alcances de competencias. Entonces dejamos como todas esas reflexiones abiertas. También una frase que nos dejas me pareció muy interesante y es: pongamos la escuela al revés, pongamos la universidad al revés, pongamos los diferentes escenarios al revés, porque más allá de lo que está estipulado, digamos, desde el sistema, somos los maestros y maestras los llamados a cambiar todas esas realidades. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todos los participantes por estar aquí activos hasta el final, por participar de nuestros 3 días del ciclo. Al decano Nilber Javier, una felicitación por todos los espacios y reflexiones y buenos deseos, digamos, buenas reflexiones que nos dejan hoy también nuestros participantes en el chat, buenas apreciaciones. Y Profe Nati. discúlpame un momento, y muy especial felicitación y agradecimiento también a Natalia, nuestra intérprete de lengua de señas, que hoy la dio toda ella solita en este espacio. Se lo agradecemos de corazón Y por estar perdón. aquí hasta el final. Profe, Ah, sí, perdón, Nata, perdón, así, ¿cierto? ¿Cómo estás? profe, le quería preguntar por el certificado de los que asistimos a los 3 encuentros. ¿Nos lo hacen llegar al correo o cómo es? Claro que sí, les cuento. Hace un momento les puse en el chat el enlace de nuestra página de YouTube de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales para que allí puedan ir y observar la grabación de nuestros 3 espacios. La de hoy la montaremos mañana y allí ya están las de los 2 espacios anteriores. Eso frente a la grabación del espacio. En cuanto al certificado y las presentaciones que usamos en estos espacios, les llegará a su correo. Para eso vamos a tomar las 3 bases de datos que obtuvimos del registro de asistencia de los 3 días. Se van a comparar y quienes hayan asistido, hayan diligenciado la asistencia de los 3 días, les llegará a su correo electrónico ese certificado y también por ese medio se les compartirá las presentaciones utilizadas. Listo. Excelente, muchas gracias. Dios los bendiga. Profe Nilber, siempre es un gusto escucharlo. Chao. Ani, con todo cariño, hombre, Dios te bendiga, con mucho Amén. cariño para todos. Buenas noches. Bueno, un abrazo y feliz noche para todos. Buenas noches. Ah, hola. Buenas noches. Hola, cuéntanos. Es que es la primera clase que yo asisto. ¿Cuál es su nombre? Edison Ramírez. Es que yo Bueno, intenté entrar, pero entonces no, la plataforma ustedes no me dejaba entrar. O sea, parecía como si no hubiera nadie y yo solito ahí, nadie, había nada, no había nada. Y decía que a las 7 y yo a esa hora estaba y nada, no. Y intenté 2 veces y hasta hoy que pude ingresar nuevamente y a la misma hora decía 7, pero ahora sí había más. Estaban los tutores. listo, Edison. En este momento te voy a compartir el enlace de YouTube donde quedó grabada las anteriores reuniones o los anteriores encuentros de este ciclo de formación, pues para que puedas ver las grabaciones y no te pierdas la información que también se compartió en los otros escenarios. También mañana estará allí la grabación de este espacio. El certificado no se te brindaría dado que es para quienes hayan registrado su asistencia a los 3 días, pero también lo importante es que te queda ahí la grabación para que tengas el saber y lo que compartimos en esos 3 días. ¿Listo? Eh, Otra vez vuelve a ver otra vez las enseñanzas. Porque a mí me mandan correo cada rato. No se te escuchó bien. ¿Cuándo vuelven a enviar otra vez el correo para este curso otra vez nuevamente? Porque creo que lo envían, no sé si es todos los días o todos los viernes. No, esto fue un ciclo de formación de 3 días. Ya con el día de hoy finalizamos. Próximamente los estaremos invitando a otros espacios de formación. Por ejemplo, este viernes tenemos una cátedra abierta. Acabo de ponerles también en el chat la invitación. Entonces, cada vez que tengamos algún evento basado en nuestra Facultad de Educación y Ciencias Sociales, vamos a enviarles los correos para invitarlos. ¿Listo? Y así, Profe, yo estoy así mismo los en el, certificados también, ¿no? Por cada sesión, por cada 3 sesiones. Repíteme la pregunta, por favor. Así mismo los certificados por cada 3 secciones. Cuando son ciclos de formación, estaremos procurando brindar certificados. Cuando son ciclos de varios días. profe, pregunta, ¿yo por qué Bueno, no logro visualizar la invitación de la cátedra abierta del viernes acá en el chat? ya la vuelvo a poner que se ha ido perdiendo en los mensajes. Ya te la pongo por acá.
Y la pieza gráfica también se las voy a poner por acá. Es una cátedra sobre la importancia de la familia en el contexto escolar. Entonces, les invito pues a participar. Ahí incluso ya les pongo el enlace de conexión. Bueno, Profe, muchas gracias. con todo el Profe, gusto. ¿pero a qué hora es Profe, ¿yo esta puedo hacer un cátedra? último aporte? Claro que sí, Sí. cuéntanos. Pues es que me parece importante, digamos que no es por polemizar, sin embargo, digamos que la opinión que cada uno da la da de respecto a su posición como profesional. Desde mi posición como trabajadora social en formación, eh, sí me parece de pronto importante resaltar que el método de evaluación no puede ser el mismo para cada grado en cierto momento. Yo insisto de pronto con el tema de que hay que tener en cuenta al estudiante como ser individual para poder evaluar el resultado, pues, del proceso como tal. Entonces yo sigo siendo como muy insistente en que de pronto el resultado no siempre me va a determinar qué tan bueno fue el proceso, qué tan bueno fue la técnica ejercida, digamos, por el docente, que la implementación de pronto de estrategias didácticas dentro del aula me permitan establecer que el proceso de aprendizaje, el proceso de práctica, de reconocimiento del conocimiento de cada estudiante va a ser diferente dependiendo pues de una cantidad de agentes externos, de factores de contexto socioeconómico, familiar, de salud, que afectan de alguna manera esos procesos y no siempre me van a determinar de pronto lo que el docente como docente, de su rol de docente, necesita determinar, que es simplemente que lo que él estableció dentro de su proceso de malla curricular le brinda evaluar ese proceso de manera efectiva. Entonces, desde mi rol de trabajadora social, yo digo, ok, tú generaste un diseño, diseñaste una evaluación que te permite evaluar el proceso en estudiantes, no sé, voy a decir un ejemplo, de 13 años, de grado octavo, eh, en un colegio estándar, pero pues no vimos que esos 20, 30, 12 o 45 estudiantes del aula, cada uno de pronto lleva un proceso de aprendizaje muy diferente que siento yo que sí se debe tener en cuenta al momento de evaluar. Reitero, es mi opinión y sigo generando como ese choque entre de No, pronto lo que nos dicen en la charla, lo que estamos viendo en la formación como trabajadores sociales. Creo que mi profe de estrategias didácticas Ligia, está aquí. espero pues que conversemos ahí. Cordy, regálame un par de minutos, yo converso aquí con ustedes, que esto me parece genial. Ligia, no. Me parece importante que nosotros, ¿saben cuándo nosotros aprendemos? Cuando nos llevan a generarnos conflictos cognitivos. Esto que estamos teniendo hoy se llama conflicto cognitivo, ¿cierto? Y resulta mucho en pedagogía. Ojalá los maestros siempre llevemos a los chicos a tener conflictos cognitivos para poder desarrollar efectivamente ese pensamiento que se dice que pensamiento crítico, pero a veces no saben cómo se trabaja el pensamiento crítico. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, se pasa a la criticidad, no al pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que vimos ahorita frente al desarrollo de las competencias, argumentar, proponer, interpretar. ¿Listo? A través de esos escenarios u otros escenarios. Ligia, mira, en evaluación hay tres procesos importantes y compañeros los que se han quedado amablemente. Evaluación diagnóstica, evaluación procesual y evaluación final. ¿Vale? Cuando yo utilizo la evaluación diagnóstica, la evaluación diagnóstica me está permitiendo que yo caracterice la globalidad de los escenarios de mis estudiantes. O sea, yo los caracterice. Es decir, cuántos chicos tengo diversos en el aula, cómo es el proceso cognitivo de mis chicos en el aula, cómo es su contexto sociocultural, familiar, y yo lo caracterizo. Cuando yo hago esa caracterización, no es simplemente uno caracterizar aprendizajes previos, porque ahí nos hemos quedado desde el punto de vista reduccionista, pero es que la vida del chico es todo. Entonces, miren que, les hago un ejemplo. Una vez estaba yo de profe por acá que yo estoy por acá, yo estoy acá en Barranquilla, que por acá, en Medellín, en el barrio, por allá en Ciso, ¿cierto? Y estábamos muy preocupados porque la profe de primero era la misma profe de la tarde. Y ella era la misma profe de primero de la tarde, era la misma profe de la mañana, tenía doble jornada en ese momento. Y la profe estaba muy preocupada, Ligia y compañeros, porque los chicos de la mañana aprendían
el código lingüístico, adquirieron el código lingüístico, es decir, aprendieron a leer más rápidos que la tarde. Y la chica preocupada, 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 preocupada. Yo le dije, no, venga, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces iniciaron a decir que los de la mañana aprenden más rápido que los de la tarde, que estaban más despiertos. Todas las habías y por haber, ¿cierto? Todas las había y por haber. Que no, que ya la profe estaba cansada en la tarde. Todas esas que son subjetivas y que son variables importantes que hay que tener en cuenta. Y yo les dije, pero yo creo que el tema no está ahí. El tema tiene que estar más a fondo porque es la misma profe. La profe tiene unas buenas dinámicas, unas buenas estrategias. Los estándares y las competencias que tienen que alcanzar son las mismas, ¿cierto? Conoce a sus chicos. ¿Y saben qué les dije yo? Hagamos un contexto más general, no tan centrado en el aprendizaje. Y nos dimos de cuenta que el problema estaba centrado en el contexto familiar porque la mayoría de los padres de los chicos de la tarde no habían tenido procesos formativos. Entonces, cuando yo voy a adquirir el código lingüístico, ¿cierto? Si no me refuerzan en la casa o no tengo otros espacios para poder aprender a leer, la escuela no va a ser obviamente el único escenario que me lo va a permitir. Y miren dónde encontramos el problema. ¿Lo encontramos dónde? En la En familia, casa. porque la mayoría de los papás no han hecho ni primaria. ¿Sí ve? Entonces, inmediatamente, ¿qué les dije yo? Rector, creemos aquí otro escenario y una nocturna para poder coger a estos papás y poderlos educar. Y por lo menos saquémosles el bachillerato. ¿Sí ve? Entonces, ¿eso qué te quiero decir, Ligia, con eso? Cuando uno no caracteriza la parte cognitiva netamente, uno caracteriza todo. Y esa evaluación la codifica y la tiene como datos para cuando yo vaya a planificar mis sesiones de aprendizaje, las utilice para poder mitigar la mortalidad académica. ¿Sí ve? Sino que es que nos hemos dedicado solamente a ello, ¿vale? A caracterizar qué tanto saben sobre matemática. No, es todo, ¿de acuerdo? Eso lo codifico y con eso yo planifico. Entonces, claro, el derecho universal para el aprendizaje me dice, o el decreto 1421, perdón, me dice que debo de tener el DUA, ¿cierto? Pero que también debo hacer unos PIAR, unos planes PIAR, Plan Integral de Ajustes Razonables, ¿cierto? Para aquellos chicos que tienen ese tipo de dificultades. Entonces, lo que yo tengo que hacer, Ligia, es flexibilizar el proceso valorativo en relación con las capacidades del otro. Pero no es que no tenga que evaluarlo, ¿cierto? No es que no tenga que valorarlo. Él me tiene que dar cuenta de su aprendizaje de acuerdo a su nivel. Y por eso yo flexibilizo los criterios de valoración para esos chicos que he caracterizado, que tienen dificultades y que tienen un plan integral de ajuste razonable ya individual, ¿cierto? Porque efectivamente mis prácticas para ese chico son distintas. Pero el chico te tiene que dar razón de lo que él sabe independientemente del nivel. Si tú ya determinaste que para este chico los criterios son estos, lo flexibilizo y sobre eso lo valoras, porque se supone que tú ya hiciste caracterización. Pero él tiene que aprender a leer. Sí, me hago entender. No sé si respondí tu pregunta o te generé más Sí, conflicto. sí, no, sí, y vamos como en la misma dirección. A eso es a lo que voy, profe, que la evaluación no puede ser general para medir el proceso a nivel general y no puede ser la misma para todos porque hay que tener en cuenta precisamente lo que su merced dice. Yo aclaro también que es a la primera charla que entro, entonces no sé si me perdí como en la primera parte, pero sí, sí, creo que vamos como en la misma dirección. Y es eso, es esa parte de la flexibilidad, que eso es lo que yo decía, o sea, no puede ser simplemente este es mi proceso y malla curricular, está en la evaluación y al que le fue mal de malas, no, sino que hay que establecer No, estrategias didácticas de formación para que el aprendizaje realmente vaya en doble vía. Estoy totalmente de acuerdo con eso. claro, claro. Y ya finalmente, imagínate un error también que se comete mucho en la recepción de los datos frente a los resultados de las valoraciones. Díganme ustedes como profe, ¿cuándo hacen metaevaluación? ¿Cuándo ustedes evalúan los criterios? O sea, su propia evaluación. Es decir, este es el instrumento que diseñé para valorar cualquier objeto de conocimiento. Y usted se lo pasa a un par para que se lo revise. Rara vez, rara vez.
Y miren que muchas veces el chico no te da razón de la competencia es porque el instrumento está mal diseñado. ¿Sí ve? Entonces, Ujú. miren que todos esos escenarios, por eso les decía que necesitamos hablar sobre técnicas e instrumentos de evaluación luego, porque entonces muchas veces que el chico no sepa, es que el instrumento está mal diseñado, por lo La tanto el chico no metodología llegó a utilizada. decirte lo que era. ¿Sí ve? Eso se llama metaevaluación. Y otro resultado es el siguiente, si hiciste, por ejemplo, una prueba escrita, ¿cierto? O aquí nosotros en el entorno virtual que normalmente hacemos preguntas tipo pues, Saber Pro, yo les pregunto lo siguiente, los quiero llevar a un tema de conflicto cognitivo. Cuando diseñan el instrumento, por ejemplo, yo digo, estas primeras 3 preguntas que voy a diseñar, yo, Dilber Javier, porque a mí me gusta el tema de evaluación y tomo los datos para tomar decisiones, las voy a hacer sobre el elemento de competencia tal. Estas otras 3 preguntas sobre el elemento de competencia tal. Estas otras preguntas sobre el elemento de competencia tal. Entonces ya me ubiqué, ¿cierto? Cuando ya tengo los datos de mis 40, 30 estudiantes, yo inicio en un tablerito, en una hoja, a decir, bueno, la primera pregunta de los 40, ¿quiénes la respondieron? Buenas. La segunda, ¿quiénes la respondieron? Buenas. ¿Quiénes malas? Buenas, buenas. Luego lo que hago es filtrar, ¿cierto? ¿Qué cantidad no llegó a responder bien esa pregunta? E inicio yo a hacer análisis de esa evaluación y digo, aquí hay un problema. O sencillamente, aquí hay unas fortalezas. ¿Sí ve? Entonces, quiero decir que esos datos me tienen que llevar a poder reformular o reajustar y tomar decisiones para mejorar el proceso, porque yo no puedo dejar que los chicos sigan avanzando cuando hay una competencia que no han desarrollado y en el mundo se me van a chocar. ¿Sí ve? Ujú. Entonces, yo tengo que volver otra vez a esa raíz. De esta pregunta 1, 40, de los 40, 30 o 20 la marcaron mal. Entonces, ¿yo qué hago? Entrego la evaluación así, dijo los pelados así. Ahí hay un problema. ¿Sí me entendés? Hay que Tenemos hacer que una volver otra autoevaluación y vez. reestructurar y Claro, replantear la hay evaluación. que volver otra vez a por lo menos volver que esa competencia se pueda reforzar de otra manera distinta. Por eso les decía yo ahorita, ¿por qué hay razón de tener que llegar a hacer una prueba de periodo final si yo en el camino puedo ir ajustando lo que tengo que ajustar? Y lo que hago es mitigar la mortalidad académica si voy valorando cada escenario a medida que voy avanzando. Seguramente me van a sacar todos los peros habidos y por haber, que no hay tiempo, que cómo hace con 50, que cómo, todos los habidos y por haber. Se los van a sacar. Pero haga este ejercicio, codifique, analice la información y tome decisiones para mejorar el proceso. No hay otra. Perdón, Sí, esos mil son los disculpas. procesos de aprendizaje y de educación realmente efectivos. Mil disculpas, Natalie y Natalia también. Yo creo que ya podemos cerrar. Dios los Ya bendiga. no hablo más. Muchas Gracias, gracias. profe. Eso No me iba a apena ya. decir, Ya que le sigo Nata, hasta hablando qué hasta las pena 10 de la noche. contigo, Nata, disculpas. Tranquilos, no se preocupen. Es